ideas a César? ¿Por qué le dan ideas a César? Que cada vez que le dan ideas... Ya está, tengo que apretar el botoncito rojo, sí, ¿no? Correcto. Buenos días, bienvenidos al segundo día de la semana de la epidemiología. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades desarrolla este evento como un espacio de reflexión, diálogo y discusión de ciertos temas que responden a algunos retos de la epidemiología. Lo acabo de... Buenos días. Bienvenidos al segundo día de la Semana de la Epidemiología. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades desarrolla este evento como un espacio de integración, diálogo y difusión de ciertos temas que responden a algunos retos de la epidemiología actual. Este segundo día tenemos dos temas importantes. El primero de ellos se titula R, aplicado a la epidemiología. El expositor es André Valle Campos. Él es candidato a magíster en Ciencias de la Investigación Epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es bachiller en genética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja actualmente en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, optimizando procesos para el análisis estadísticos y epidemiológico, así como para el reporte de datos usando R. Su experiencia previa en investigación incluye el análisis en estudios de estimación de transmisión, respuesta inmunológica y descubrimiento de antígenos inmunogénicos de malaria mediante barridos serológicos y técnicas de escala genómica en colaboración con Unidad de Investigación Médico de la Fuerza Naval de Estados Unidos, NANRU 6, y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Invitamos entonces a André a dar su exposición. Gracias por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar acerca un poco de cómo es que podemos aplicar R a la epidemiología de nuestros problemas del día a día. Esta sesión va a ser una mezcla bastante práctica. Va a ser un proceso en donde voy a mostrar cómo es que se puede iniciar un flujo de trabajo con problemas epidemiológicos, dos ejemplos bastante breves y bastante sencillos para poder conocer más o menos cómo es la interfaz. Bueno, el contenido de esta sesión va a tener esas tres principales partes. ¿Qué necesidades existen en el manejo de datos en epidemiología? Dos ejemplos, uno de epidemiología descriptiva y otro analítico, y cómo es que podemos generar reportes de estos ejemplos que hemos mostrado. Ok, ¿qué se necesita en epidemiología con respecto al manejo de datos? Depende mucho de la labor que uno haga. Por ejemplo, en investigación epidemiológica, uno está más preocupado por poder tener un buen manejo de datos, un buen registro de ellos, y que tú los puedas exportar de forma adecuada sin que haya ninguna alteración en esos datos. Si nos ponemos en lugar de vigilancia epidemiológica, nosotros necesitamos tener reportes con frecuencia acerca de los casos y cualquier otra situación que describa la población que estamos observando. Y en el caso de respuesta a brotes, tal vez algo más activo, pues necesitamos otras características como ver la distribución, cuántos casos hay y en qué lugar del espacio están. Entonces,
Estas necesidades son muy distintas de acuerdo al contexto en el que estemos. Pero principalmente los que conservan las tres, o esos tres pequeños ejemplos, son esas tres ideas, ¿no? Acceso inmediato a analizar los datos. Una vez que tú hayas colectado tus datos, tú quieres que el proceso para poder describirlos sea rápido, que no sea un proceso friccionado y que se te dificulte hacer eso. Que sea accesible para el usuario final. Usualmente, debido a al poco personal que se ha involucrado en la investigación, se requiere que la persona que esté ejecutando la actividad pueda manipular los datos. Desde un punto de vista explorativo, descriptivo, o tal vez hacer un poco de estadística, pero al final se desea que el usuario pueda tener la capacidad de analizar los datos, dado que contiene la experticia profesional, la experticia de conocimiento acerca del tema. Y finalmente, poder reportarlo de una forma limpia y fácil de comunicar. Ahora, ¿qué es lo que hace R aplicable en epidemiología? Estas son las tres primeras ideas fuertes que voy a intentar resaltar acá. Que sea capaz, R es capaz de realizar descriptivos rápidos y exportarlos en un formato que va a ser fácil de personalizar. Manipular salidas de modelos, es decir, no solamente tener salidas de modelos o descriptivos o tablas descriptivas en el software, sino ser capaz de extraerlos de ese formato y poder visualizarlos en un Excel, poder visualizarlos en cualquier otro formato que sea fácil para la edición de formatos. Y finalmente, cómo generar reportes directos con el análisis. Esas tres capacidades, R los hace por una característica muy particular de este software. Este software, como es un software libre, tiene la capacidad o la posibilidad de que la comunidad cree extensiones de él. O sea, viene una fórmula cruda, pero la comunidad ha ido contribuyendo con diferentes presentaciones, diferentes herramientas, diferentes funciones para poder resolver distintos problemas en diferentes campos de la investigación. Uno de ellos es epidemiología. Por ejemplo, acá les pongo 3 nombres de paquetes bastante claves que estamos usando ahora. Uno se llama DeepL, que es para manejo de bases de datos, cómo manipular datos, cómo transformar bases de datos. Cosas bastante iniciales como crear variables, filtrar variables y cosas muy similares. Otros que son bastante específicos, que es acerca de información epidemiológica. Cómo hacer descriptivos, cómo calcular medidas de asociación, cómo hallar medidas de frecuencia con información epidemiológica. Y otro que incluso nosotros, debido a nuestras necesidades locales, nos hemos visto en la obligación de crear un paquete de funciones que sea específico para las necesidades que hemos encontrado acá en la institución que se llama CBCPR. Y un enfoque bastante interesante de ese software es que practica lo que es programación literaria. Eso se debe entender como que tú no tienes que escribir código que no sea entendible para ti. La manera como se escribe código es a través de palabras que el usuario entiende y tiene una relación directa con la actividad que se está realizando. Vas a encontrar verbos. Verbo leer, verbo cambiar, verbo filtrar, verbo seleccionar. Entonces son fáciles de escribir y son fáciles de recordar en comparación a otros softwares que son utilizados en el área. Y obviamente también legible para la computadora, que al final es la que va a ejecutar las tareas. Ok. Entonces, vamos a ir a la parte de los ejemplos. Con respecto a epidemiología descriptiva, recordamos un poco cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo es caracterizar la distribución de eventos de la población en tiempo y espacio principalmente. Y tradicionalmente se hace a través de medidas de frecuencia. Queremos ver cuánto es el número de eventos, ya sea eventos incidentes o eventos prevalentes, dependiendo del contexto en el cual se hayan colectado los datos, el diseño del estudio, o si no, si tienes otra escala de colección de datos, por ejemplo, datos ecológicos, calcular tasas. Y el ejemplo primero que vamos a presentar acá es datos disponibles libres de un brote de ébola en 2014 en África. Y vamos a intentar responder estas 3 preguntas. ¿Cuántos casos hay en el tiempo? ¿Cuál es la distribución espacial? ¿Y cuáles son las características de los casos disponibles en la base de datos? Ok, entonces les presento un poco más o menos cómo es la interfaz del R. Lo que vamos a observar acá arriba va a ser cómo nosotros le vamos a dar instrucciones
al software, y en la parte de abajo vamos a ver los resultados, que nos van a servir para poder saber cuál es el resultado de cada una de las tareas que vamos a ejecutar. Entonces, como les comenté, les presenté la parte de los paquetes. Entonces, los paquetes es la manera en la cual nosotros importamos todas las funciones específicas que nos van a permitir cumplir nuestras tareas. Entonces, uno lo que tiene que hacer inicialmente es importar las librerías. Con la librería, por ejemplo, el primer paquete que vamos a utilizar se llama Tidyverse porque nos va a ayudar a manipular todo lo que es bases de datos. El segundo paquete que vamos a utilizar se llama Lubridate, que es un paquete exclusivo para que es un manejo de fechas. Bueno, estamos con datos de un brote epidemiológico, entonces vamos a tener fechas, entonces tenemos que tener un paquete que nos ayude a manipular fechas. Y vamos a leer un archivo Excel. Los archivos crudos provienen de un archivo Excel. Entonces tenemos un paquete que se llama leer archivos Excel, read Excel. Lo que tenemos que hacer a continuación es correrlo con un botón acá en la esquina superior derecha que nos permite verificar que realmente está corriendo toda la información. Ok, entonces tenemos que importar los datos para observar cuál es la estructura de los datos que tenemos. Y eso lo hacemos con la función leer archivo Excel y copiamos la ruta que está ubicada acá. Esa ruta está dentro de la carpeta de trabajo con la cual estoy trabajando. Toda la carpeta de trabajo está visualizada en la esquina inferior derecha, disculpen, donde están disponibles todas las bases de datos. Ahora, algo particular de este software es que nos permite almacenar bases de datos y más de una base de datos en una sola sesión. Por eso es que tenemos que asignar lo que vamos a leer a un elemento que vamos a llamar casos. Ok. Y corremos casos. Y después lo que tenemos que hacer es visualizar qué es lo que está dentro de casos. Abrimos casos y ejecutamos una siguiente función que se llama glimpse. Ahora, acá con glimpse nos vamos a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Vamos a ver todas las variables que están presentes en nuestra base de datos. Vamos a ver que tenemos el ID del caso, tenemos fechas, fecha de infección, fecha de inicio de síntomas, fecha de hospitalización, fecha del outcome final, que va a corresponder a si es que la persona ha tenido un estado de recuperación o un estado de muerte. Vamos a tener el género, en el hospital en el que ha sido tratado, y tenemos información georreferenciada, tenemos información especial. Entonces, con esta información vamos a tratar de responder nuestras 3 preguntas. Lo primero que tenemos que hacer es cómo utilizar las fechas en formato fecha, ¿no? Entonces, como pequeña demostración de cómo es que podemos limpiar nosotros bases de datos acá, vamos a nosotros hacer una alteración en la base de datos. Vamos a crear algo, vamos a hacer una muta, vamos a crear el verbo en inglés que se ha utilizado acá, es un verbo mutate. Todo lo que tenga que ver con transformación de variables es con esta variable. Sin embargo, nosotros queremos manipular específicamente todas las variables que inicien con la letra date, porque todas estas columnas que son fecha inician con la palabra date. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacer este tipo de ediciones de forma bastante seleccionada en un tipo de columnas específicas. Entonces le ponemos, queremos seleccionar todas las que empiecen con la palabra date. Y después de seleccionadas, queremos que ejecutes una función que proviene del paquete Lubridate para manejo de base de fechas, que me lea todas las fechas en formato año, mes y día. Entonces, si nosotros ejecutamos esta línea de comandos, vamos a observar que en nuestra base de datos hemos logrado
transformar de formato carácter, de un formato crudo como ha sido almacenado en Excel, las fechas a un formato fecha que al final va a ser reconocido y voy a poder utilizarlo como una variable continua en la creación. Cada vez que se hace una alteración en la base de datos, se debe alojar en un archivo. Sin embargo, vamos a aprovechar de que ya tengo ya la base de datos limpia, disponible acá, en el mismo formato. Y vamos a empezar a procesar esa información limpia. Entonces, primero podemos resolver, queremos observar los casos en el tiempo. Entonces, estos casos en el tiempo, nosotros idealmente quisiéramos ver un formato de un histograma de barras. Poder ver cómo es que va incrementando la cantidad de casos en el tiempo. Ahora, la manera como se expresa este en R es con un paquete que nos permite hacer gráficos que se llama ggplot, como lo he escrito acá en el inicio. Y uno lo que tú le tienes que dar es qué elemento, qué variable tú quieres que haya en un eje determinado. Por ejemplo, en mi eje X yo quiero que esté la fecha de inicio de síntomas, en la cual sí la tengo completa para la mayoría de las personas. Entonces yo tengo que poner el nombre de la variable, la cual se me facilita por que el software también ayuda al usuario a poder seguir escribiendo de forma más fluida el código. Y lo único que uno tiene que ponerle después es cómo es que tú quieres visualizarla, qué geometría quieres ver. En este caso yo quiero ver histogramas, entonces le pongo, ok, vamos a hacer un histograma. Entonces nosotros tenemos nuestro primer gráfico. Nuestro primer gráfico con 3 líneas de comando, lo cual no es nada complicado de hacer, es simplemente recordar cuál es la geometría y qué variable es la que yo quiero ver. Entonces digamos que acá con este gráfico tenemos una noción de cuántos casos incidentes estamos observando a medida que iba pasando el tiempo. Ahora, algo interesante o algunas preguntas que se suelen hacer en respuesta a brotes es cambiar el ancho de cada las columnas para poder utilizar el tiempo de incubación que se sospecha que tiene la posible causa de la enfermedad. Entonces, uno también puede cambiar esos parámetros cambiando el ancho de estas columnas, y uno puede ver en este caso ya información por semana, ¿no? Entonces estamos viendo información por semana a medida que se han ido registrando datos a lo largo del brote. Entonces acá tenemos una primera aproximación acerca de cómo hacer gráficos, un histograma, ver cuántos casos hay en el tiempo. Y los segundos en el espacio tenemos información geográfica, entonces también podemos hacer uso de esta información. Y lo interesante es que para hacer cualquier tipo de gráfico, el esquema general de cómo hacer el gráfico no va a cambiar. Vamos a seguir empezando con el mismo formato. Enunciamos cuál es la base de datos inicial. Llamamos a la función que nos va a permitir hacer gráficos. Y en este caso, queremos que en nuestros ejes esté la latitud y la longitud. Entonces, en nuestro eje X va a estar la longitud. Y en el eje Y va a estar la latitud. Ahora, como nosotros no queremos hacer histogramas, nuestra nueva geometría va a ser un punto. Entonces, ¿cómo se llama la función? Se llama point. Entonces vamos a agregar puntos en el espacio. Entonces acá. Tenemos una distribución espacial de nuestros casos. Entonces, lo que facilita tener que escribir poco para tener una buena aproximación inmediata acerca de nuestros datos, nos ayuda a que podamos sistematizar esa información de manera mucho más rápida. Y si es que solamente actualizamos la base de datos de ingreso de datos en Excel, cada día, cada semana podemos estar teniendo un resumen directo acerca del fenómeno que estamos observando. E incluso acá podemos agregarle un poquito más de color. Entonces, tenemos la información de la fecha. Entonces, tenemos dónde está, pero quisiera ver dónde está y además cuándo es que ha sido, cuándo es que ha ocurrido este evento.
Tal vez como para ver el foco, posible lugar de inicio del brote. Entonces podemos nosotros aprovechar y enunciar acá que yo quiero poner un color específico y que quiero que ese color esté en función de la variable date of onset, por ejemplo. Entonces, acá ya tenemos cómo es que las fechas también están graficadas en el pequeño mapa que hemos creado. Ahora, se pueden agregar diferentes cosas estéticas, podemos cambiarle color, pero tenemos noción de que los primeros casos, que empezaron a partir del 15 de abril, pues ahorita no se ve ahorita con mucha resolución el gráfico, pero están localizados acá, acá, y después en los siguientes estuvieron por acá. Entonces, tú puedes ver cómo es que salió, o posiblemente dónde es que inició la fuente del evento. Y tal vez tú quisieras verlo por semanas, o sea, ver como una historia en el tiempo. Y podemos nosotros crear, por ejemplo, verlo por semanas. ¿Cómo es que ha ido cambiando ese mapa a medida de las semanas? Entonces, para eso voy a tener que crear una nueva variable. Y para crear una nueva variable voy a seguir utilizando el mismo formato que dice arriba, que es mutate, que es esta función para hacer cualquier tipo de creación de variables o iterar sobre ellas. Y vamos a calcular la semana epidemiológica. Y con la semana epidemiológica vamos a crear una variable que se llama epiweek. Y voy a calcularle la semana epidemiológica a la variable que estoy graficando acá, que es date of onset. Ese simbolito que estoy escribiendo acá al último es simplemente para conectar todas las variables. Ahora, yo quisiera ver como que todo un mosaico de pequeños mapas. Eso se realiza con esta variable que se llama facet wrap. Y voy a indicarle, quiero que me lo dividas por semana epidemiológica. Interesante. Ok. Como no sé hacer el simbolito que se requiere, voy a hacer uso de un lápiz de pequeña duda que tenía acá, porque necesitamos... Uy. Ok, vale, se nos reinició todo. De ese simbolito acá. Entonces ponemos este simbolito acá y le ponemos epiweek, la nueva variable que hemos creado nosotros, y ejecutamos el código y tenemos como una línea de tiempo en el espacio. Entonces tenemos noción del tiempo y del espacio con respecto al fenómeno que estamos observando. Y de esa manera, por eso podemos tener nosotros un poco más de información para poder tomar decisiones en este tipo de contextos. Y por último, tenemos información de sexo y tenemos información de hospitalización, y eso también podemos resumirlo todo en una tabla. Y la manera como nosotros resumimos son formatos bastante específicos. O sea, nosotros en epidemiología tenemos formato de tabla 1, formato de tabla 2, entonces podemos usar un paquete que nos ayuda a hacer ese tipo de tablas. Hay un paquete que se llama Compare Groups, el cual, haciendo una breve especificación de que no quiero comparar nada con nada, quiero ver todo lo que queda. En este caso, solamente quiero ver, por ejemplo, la información de sexo y la información de hospitalización con respecto a todas las personas que han fallecido en el estudio. Entonces voy a retirar todo, en este caso voy a seleccionar todas las variables que he mencionado en este momento. Entonces, en este caso lo que voy a hacer, antes de hacer la tabla, voy a seleccionar todas las variables que quiero ver en este pequeño mapita. Y eso lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? La manera principal es una manera bastante ágil de poder hacerlo, es especificarlas en esencia en manera de fórmula.
Entonces yo quiero ver el género y quiero ver la hospitalización de esta base de datos y solamente quiero verlo como una tabla 1, ¿no? Entonces le ponemos la función, vamos a crear una tabla. Entonces después de que enuncio cómo es que quiero la tabla, le pongo crear tabla y pues ya tengo el formato, mi formato de tabla 1. Veo que tengo 169 casos, 52% son mujeres y veo la distribución por establecimiento hospitalario. Incluso si nosotros queremos darle un poquito más de formato, nuevamente vamos a alterar, vamos a cambiar una variable, en este caso la variable hospital, y voy a decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que me la ordenes en orden de frecuencia. Entonces vamos a poner la función infrec alterando hospital, nuevamente escribiendo ese pequeño enlace, y volviendo a correr todo nuestro código, y pues ya lo tenemos en un formato tal vez un poco más entendible, ¿no? O sea, en formato descendente. Los missings suelen ser relegados al último, pero a veces es importante porque estamos con información perdida, ¿no? Entonces, tenemos un formato rápido, de tabla 1, que nos va a permitir comunicarlo de forma inmediata a las personas que tengan que tomar cualquier tipo de decisión. Incluso si nosotros queremos ver si es que hay un tipo de diferencia entre las personas que han fallecido y las personas que se han recuperado, en ese tipo de contextos tal vez no es lo principal que nosotros quisiéramos responder, tal vez en una investigación epidemiológica, pero simplemente tenemos que especificar en la fórmula escrita arriba cuál es la variable bajo la cual nosotros queremos hacer esta pequeña estratificación y tener nuestra mezcla de tabla 1 con tabla 2. En ese caso se nos han filtrado todas las personas que tienen un outcome desconocido hasta la fecha. Entonces, esta es una pequeña demostración como con información de un brote, tú puedes tener información descriptiva que puede ser realmente útil. No hacer nada de estadística, no hacer nada de inferencias, nada de modelamiento en el contexto, solamente descriptivo, que nos va a permitir responder las preguntas iniciales que tenemos arriba. Como referencia, esta base de datos pertenece a un tutorial de respuesta a brotes creado por el RECOM, que es un consorcio en epidemiología para crear funciones en R para responder a situaciones de brote, cuyo link va a estar disponible y ustedes van a poder explorarlo después. Bien. Entonces, repasando brevemente lo que vimos en los gráficos anteriores, pudimos ver casos en el tiempo con un pequeño diagrama de barras, poder cambiar la longitud para ver casos por semana, gráficos de distribución espacial, todos estos gráficos con no más de 3 líneas de comando, los cuales son totalmente replicables para cualquier tipo de contexto, y incluso combinar espacio con tiempo en un mismo gráfico, donde uno tiene que tener una moderación entre lo que es, qué tanta información vas a comunicar para ver si es realmente eficiente este tipo de comunicación. Y ahora vamos a un ejemplo analítico. Recordando un poco, el objetivo principal de la epidemiología analítica es identificar las causas, o cualquier otro factor que esté influenciando la ocurrencia del evento. Y uno suele expresar las conclusiones finales con la medida de asociación. Recordando brevemente una de las más emblemáticas, razón de riesgos y razón de odds, que dependen del diseño del estudio en el cual hayan estado involucradas. Entonces, por ejemplo, la razón de riesgo, tú reclutas a partir de la exposición y en el tiempo observas cuántos eventos incidentes hay en cada grupo y calculas la razón entre ambos, obteniendo el riesgo relativo. Mientras que en la razón de odds, tú como reclutas a partir de los casos, tú comparas el odds de haber estado expuesto, dado que tuviste el determinado outcome o desenlace, calculando así el odds ratio. Entonces vamos a ver un ejemplo bastante conocido tal vez.
una encuesta realizada en Inglaterra, en Wickham, en el periodo de año señalado, donde después hubo un seguimiento 20 años después, y se buscó responder la pregunta si es que fumar está asociado a mortalidad. Entonces vamos a pasar nuevamente a nuestra sesión de R. En este caso un poco más breve. Nuevamente, toda sesión de R se inicia listando los paquetes. Estos pequeños compactos de funciones creadas por la comunidad para poder responder preguntas muy específicas. En este caso la base de datos la pude extraer del paquete Mosaic Data. Tidyverse, este paquete que nos permite crear variables, seleccionar variables. Estas tres paquetes acá, vamos a observar que tienen una utilidad de poder ver missings, poder hacer descriptivos rápidos para tener noción de la distribución de nuestros datos. Y como ya vimos, el Compare Groups nos permite hacer estas tablas descriptivas. Estos dos paquetes son exclusivos para hacer cálculos de medidas de frecuencia y medidas de asociación y epidemiología. Y finalmente, paquetes que nos van a ayudar, tanto Broom como WriteExcel, para poder manipular las tablas finales del modelo generado. Entonces, si nosotros corremos esos dos comandos acá, donde enunciamos quiero la data de Wickham y quiero ver la base de datos y alojarla en el objeto Smoke, primero corremos a la lista de paquetes que están arriba, alojamos la base de datos en Smoke y pues podemos observar que la base de datos Smoke está compuesta por tres variables. El outcome, si es que se mantuvo vivo después de esos 20 años, o si es que falleció, si es que el momento del basal fumaba, y la edad de la persona. Con esta función que proviene en el paquete Naniar, nosotros tenemos una manera rápida de visualizar cuántos valores perdidos hay en la base de datos. En este caso no hay ningún valor perdido en esa base de datos, pero si nosotros regresamos brevemente a nuestra base de datos de casos, una parte que no les mostré es, por ejemplo, cómo tener una noción de los missing, ¿no? Entonces, nosotros podemos revisar esa base de acá nuevamente y hacer el descriptivo que se comentó que es el misbar summary nuevamente, variables o funciones que nos indican qué es lo que realizan. Hazme un resumen de variables de valores perdidos y pues en este caso los valores perdidos están bueno, en esta base de datos no pensaba que esta tenía más valores perdidos. Qué raro. Bueno, lamentablemente no los tiene, creo que los ha filtrado todos. Esperaba sorprenderlos con algo distinto. Pero no. Bueno, regresando a esta base de datos acá. Entonces, ya vimos cuál es nuestra forma de base de datos y ahora queremos ver la distribución. Esta función de skimmer es un paquete que nos permite tener una buena noción acerca de la distribución de nuestros datos. De una forma preliminar, no tenemos que hacer histogramas para cada una, no tenemos que hacer tablas de frecuencia para cada una, sino que con Skimmer tenemos un descriptivo bastante rápido. Incluso podemos ver o evaluar la normalidad de la distribución, porque tenemos medianas, tenemos medias, desviaciones estándar, y tenemos frecuencias, ¿no? Sabemos cuánta es la frecuencia de personas muertas por el total de las personas, que 1.314 personas en el basal, y cuántos son fumadores. Sin embargo, para poder trabajarlo, he ejecutado un proceso de limpieza, en el cual, por ese momento, voy a obviar, con el fin de poder realizar esta sesión un poco más rápida, donde simplemente lo que he hecho es crear diferentes versiones del outcome, ya sea en formato numérico o con un cambio de nivel en el orden de los factores, y estratificar edad con respecto a tres rangos de edad, entre 18 y 44, 44 a 64, 45 a 64 y 65 a más, como podemos observar en este pequeño descriptivo. Entonces, lo usual primero es poder hacer nuestra tabla 1, tabla 2, de la misma manera como hicimos en la sesión anterior. Entonces acá usamos nuestra base de datos, a la cual vamos a
enunciarla en ese pequeño, en esa función llamada CompareGroups. Vamos a especificar el outcome. Y queremos observar la distribución de fumadores y la distribución en grupos de edad. Y una vez que hemos especificado esto, vamos a crear la tabla. Buena voz. Y nos falta la data. Están atentos. Entonces, tenemos nuestra pequeña tabla 2, donde podemos ver las frecuencias, podemos ver las pruebas estadísticas que corresponden a ejecutar un test de chi cuadrado de forma preliminar, donde vemos o donde podemos tener una conclusión preliminar de que posiblemente fumar está asociado con el desenlace de muerte. O incluso, ¿no? Una caracterización... Acá falta completar algo acá para poder emitir mejor nuestras conclusiones, que es como lo especifico acá arriba. Nosotros, para poder tener una noción de realmente cuál es la direccionalidad y cuál es la característica que está asociada con nuestro outcome, lo que idealmente quisiéramos ver es poder expresar las frecuencias por fila. Por si no podemos confundirnos un poco con el tipo de conclusiones que estamos emitiendo. Y además, bueno, principalmente esto, ¿no? Entonces, acá estamos encontrando que aparentemente el no fumar está más asociado a muerte. Entonces, tal vez es una conclusión medio contraintuitiva, ¿no? Es una forma preliminar, es simplemente un análisis univariado. Entonces, perdón, bivariado, pero no estamos controlando por tal vez posibles confusores, como vamos a ver después, porque es probable que edad esté funcionando como una variable interviniente o una variable confusora, dado el contexto. Entonces, ahora, en el caso de epidemiología, en investigación epidemiológica, lo que se desea es poder exportar esta base de datos, o este formato, esta salida, a un formato que sea manipulable, para que nos pueda facilitar cómo hacer la comunicación final en un artículo o para presentarlo a nuestros colaboradores de forma preliminar. Entonces, el formato tal y como está así de salida no es fácil de utilizar. Por eso es que este paquete también contiene una función que me permite exportarlo a diferentes formatos, y uno de ellos es el formato XLS, donde uno le especifica la ruta final y el nombre que quieres darle, ¿no? Tabla 2.xlsx. Entonces, esto me lo voy a alojar directamente a mis archivos en la carpeta tabla, la cual ya he creado de forma anticipada, y alojarlo en el formato de Excel. Ahora, puedo revisar cuál es el formato original con el cual lo está eliminando, ¿no? O sea, lo está exportando. Si nosotros abrimos este Excel, desabrir de todos modos, sí. Entonces, nosotros podemos ver que ahora podemos manipular directamente nuestros datos de forma más rápida y no copiarlos y pegarlos desde la salida de un software, lo cual conflictúa un poco la reproducibilidad de nuestra investigación, porque mientras más mano ponga el investigador, más chance de error hay a lo largo de la investigación. Y eso es lo que se está tratando de evitar, poder mantener la originalidad del dato lo más posible. Entonces, de esta manera estamos que disminuimos la chance de poder generar errores dado manipulación por parte del investigador. Ok, entonces lo que quisiéramos es ahora poder controlar por confusores, ¿no? Hacer un pequeño modelo de regresión
en el cual vamos a hacer primero nuevamente hacer una regresión univariada y después hacer una regresión múltiple, controlando por el efecto de edad. Hay dos maneras de hacer esto, ¿no? Una manera esencial es con hacer tablas directamente, con los paquetes que provienen del EPR y del EPDisplay, que nos generan tablas, pero son tablas crudas que son difíciles de exportar después. Son muy parecidas al formato de las tablas de Stata. Entonces, donde uno enuncia la base de datos con la cual tú quieres crear una tabla, en donde vas a tener la exposición y el outcome, la cual podemos ver cómo es que se genera una pequeña tablita de 2×2, y después una función que es bastante directa, ¿no? Que es epi2by2. De esta forma, tenemos un cálculo de un montón de cosas, en donde nosotros como investigadores que hemos creado o que hemos enunciado esta función, tenemos que decir cuál es la medida de asociación que queremos elegir de acuerdo al contexto. Si conocemos que es un estudio que podemos llamarlo de cohorte, pues nosotros no reportaríamos el OR, sino reportaríamos el RR, tomando en cuenta la prevalencia de nuestro desenlace. Si estuviéramos en otro contexto, esta misma tabla nos permitiría poder hacer el cálculo de otras medidas de frecuencia, como riesgo atribuible, incluso las fracciones de riesgo atribuible en diferentes contextos. Sin embargo, estos formatos no son muy fáciles de poder exportar en un Excel. Eso sí nos frena nuestra gradiente de reproducibilidad. Sin embargo, los modelos sí. Los modelos de regresión, como vamos a ver, sí van a ser mucho más sencillos de poder exportar. Y vamos a tener las medidas de asociación análogas a lo que se están viendo en esta tabla. Entonces, la manera como se enuncia un modelo acá es con la función de hacer modelos acá, GLM, es la forma como se realizan modelos lineales generalizados. Y de la misma manera como estamos haciendo las tablas, tenemos que especificar qué data es que queremos utilizar y tenemos que crear el formato de fórmula. Lo que quisiéramos acá es, revisando un poco nuestra base de datos para ver cuál es el nombre de las variables, tanto de la exposición como el desenlace. El outcome a usar acá tiene que ser un outcome numérico, porque si no, no vamos a poder correr el modelo. Entonces, especificamos el outcome, utilizamos ese pequeño símbolo como la cosita que está arriba de la ñ, y le planteamos nuestra principal exposición, que es smoker. Entonces, una vez especificado esto, lo único que nos falta es especificar nuestra familia y nuestra función de enlace. En este caso, dado que queremos calcular RRs, o riesgos relativos, vamos a usar la función Poisson, pudiendo haber elegido también la función binomial, pero para que haya una comparabilidad lo voy a utilizar, y la función de enlace log, a diferencia del logit, que es para calcular los ORs. Entonces, tenemos una salida del modelo que es totalmente cruda. Estamos presentando solamente los coeficientes del modelo, tanto el intercepto como el primer coeficiente. Sin embargo, tenemos la ayuda de bastantes otras funciones. Entonces voy a guardarlo en un objeto, y hay una función que nos permite limpiar esa salida. Entonces, tidy en español es limpiar, y yo puedo limpiar esa salida para poder crear una salida mucho más legible, ¿no? O sea, ya tengo el formato de la tabla esperado, tengo el estimado del coeficiente, el error estándar y el valor pi correspondiente. Sin embargo, aún se puede hacer muchas más cosas porque no tenemos nuestra medida de asociación final, es decir, no estamos exponenciando el coeficiente. Entonces, para esto, personalmente yo creo una función que me permite limpiar ya sea modelos que hayan estimado Rs, PRs o RRs. Y de la misma manera como hicimos arriba, se limpia un poco más. Entonces ya tenemos
el coeficiente estimado original, tenemos el RR, tal y como fue expresado en las tablas anteriores, como 0.76, el intervalo de confianza con al 95% y su respectivo valor P, teniendo resultados que replican lo que estamos viendo en la tabla de afuera y un formato fácil de extraer, porque una vez que tenemos algo como base de datos, simplemente tenemos que guardarlo en un archivo Excel de la misma manera en como se explicó anteriormente, poniéndole la ruta y observando cuál es la salida. Como último ejemplo a mostrar, voy a hacer lo mismo que se ha escrito acá, solo que con un modelo múltiple. Es decir, controlando por el efecto confusor de edad. Entonces, la función se llama, la covariable se llama ageGRP, la cual agrego con un más, con el mismo formato en el que se especificó en la función compareGroups. Corremos el modelo, tenemos la salida limpia, con coeficientes estimados nada más, pero con nuestra función hecha a la medida, creamos los RRs, donde observamos que el efecto, o en todo caso el riesgo de morir, dado que eres fumador, se va. Entonces, como que teniendo el resultado esperado de este pequeño ejemplo de control por confusión, dado la edad. Entonces, ajustando por edad, en la población de Inglaterra, el riesgo de fallecer, dado que eres fumador, es 1.15 veces el riesgo de fallecer dado que no eres fumador, con un intervalo de confianza de 0.9 al 1.43, con un valor no estadísticamente significativo, un valor de P no estadísticamente significativo. Ok, entonces esta es una pequeña demostración de cómo es que podemos tener, usar el software para responder preguntas bastante específicas, tanto para un contexto descriptivo, con gráficos, como para un contexto de investigación epidemiológica, donde estamos tratando de responder a una pregunta de asociación netamente. Entonces, para cerrar esta presentación, tenemos dos principales conclusiones, ¿no? Que R facilita el análisis descriptivo y ejecución de estadística inferencial. Todos los comandos que hemos observado no pasan de 2 o 3 líneas. Y tienen verbos, tienen funciones que son fáciles de entender y recordar dado por la acción que ejecutan. Tanto para la generación de gráficos, histogramas, mapas, como para generar tablas descriptivas. Tabla 1, tabla 2 y tabla 3, donde ya ponemos en ejecución un modelo estadístico. Y finalmente, R permite comunicar resultados con eficiencia, conservando estándares de reproducibilidad. Eso es porque tenemos código. Sin embargo, para cerrar un poco esta idea de qué fácil es de comunicar, todos nuestros comandos que escribimos, por ejemplo, en la parte descriptiva, en nuestra primera parte, nosotros también las podemos poner en un formato complementario en R, donde exponemos el código que escribimos y replicamos todo lo que hemos escrito o todo lo que les he presentado con anticipación, de poner la base de datos, enunciar el gráfico, enunciar qué geometría queremos, y con otras características breves más, que son más de formato, nosotros podemos generar documentos con texto y un formato final disponible, o más fácil de distribuir, diría yo. En este caso, voy a generar un archivo que tiene un formato final en HTML y que un archivo HTML es bastante fácil de compartir, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, nuestro primer reporte descriptivo, donde observamos la distribución en el tiempo, queremos ver la distribución en el espacio, observamos la distribución en el espacio, acá en este caso le cambié de colores,
le puse un color más, que nos da una mejor noción acerca del inicio y final, de rojo a amarillo. Entonces tú puedes observar que el color más oscuro, tal vez no con mucha resolución acá, pero si tú lo divides por las semanas epidemiológicas, puedes tener una mejor noción de ello. Incluso exportar tablas descriptivas sin más comando que el que ya hemos escrito antes. O sea, y no les voy a mentir, el comando que hemos escrito acá, la única línea nueva es export to MD. MD es el formato con el cual se lee este archivo. Entonces, simplemente poniendo una línea más, estamos teniendo formato a nuestra tabla final, lo que le da un poco más de facilidad de comunicar el resultado. Entonces, y de la misma manera se puede hacer exportando a PPT. Se puede exportar a PDF, se puede exportar a diferentes formatos, a un Word, que nos permiten justamente satisfacer ese último punto de acá, de comunicar resultados con eficiencia, conservando estándares de reproducibilidad. Y cuando hablamos de reproducibilidad, indicamos de que estamos teniendo todo escrito en un formato que genera directamente el producto que va a consumir el usuario a tomar decisiones o a realizar el análisis conceptual, ¿no? Ya en base a la experticia en el tema del proceso en el cual estés involucrado, ya sea descripción o análisis. Tal vez para las personas que les haya podido interesar un poco lo que se ha conversado acá o el flujo de cómo hacer esto, ganar un poco más de experticia, estos son dos breves links que ya he recibido muy buenos comentarios de un montón de gente, que son para poder aprender estas herramientas. Y todos son recursos dados por RStudio, ¿no? RStudio Cloud Primers, buscando esta palabra en Google, al toque se identifica, tiene pequeños ejercicios con los cuales tú puedes iniciar a practicar eso sin tener que leerte todo el libro. O sea, vas a ver como que cada una de las fases, qué es lo que hace cada cosita, y vas a ir obedeciendo los ejercicios que te están dando, incluso te los corrigen en ese instante. Y este último recurso contiene PDFs con un montón de información resumida, información gráfica resumida, para que tú veas toda la diversidad, o todo el panorama, todo el universo de funciones que existen para determinados paquetes que se han utilizado acá. Entre ellos el de manejo de fechas, el manejo de manipulación de datos, creación, transformación de bases de datos, etc. Y finalmente, tanto el link que ha estado acá en la esquina inferior derecha en todos los slides, y el proyecto en general, con las bases de datos, con los archivos, en .r y RMD, están disponibles en internet. Este es un link corto que habilité, EPICDC 2019, de Bitly, donde te va a llevar una página web de GitHub, y el botón verde que se vea, para descargar el zip, y darle doble clic al archivo del proyecto en R si es que ya tienes instalado R y RStudio, para poder reproducir todo lo que hemos hecho y ir probando a medida que se vaya avanzando en el proceso. De forma demostrativa, el siguiente link que te va a salir va a ser esta página, y si le dan a este botón descargar zip, van a tener toda la información disponible en un zip, lo exportan y van a poder reproducir todo lo que hemos hecho hasta el momento. Si tienen alguna duda, se pueden contactar con la unidad o conmigo, tanto al correo a vallecam@gmail.com, y podemos resolver cualquier otro tipo de duda. O incluso se pueden comunicar por esta misma plataforma si es que se crean una cuenta en Issues. Pues es asunto de otro tipo de conversación. Entonces, con eso culminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, André. A continuación, el siguiente tema se titula Análisis de situación de salud indígena, a cargo de Melmi Ormaeche Macasi. Melmi es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Tiene estudios de diplomado en políticas públicas e interculturalidad en la Universidad Ricardo Palma. También ha llevado el Programa Internacional de Formación de Posgrado Ética de la Investigación Biomédica y Psicosocial en la Universidad de Chile.
Epidemiología Intermedia, reunión de verano de epidemiología en la Universidad del Sur de Florida en Estados Unidos. Segunda especialización en epidemiología de campo por la Universidad Nacional Cayetano Heredia. Ella integró el equipo técnico de la Dirección de Inteligencia Sanitaria por 5 años. Fue coordinadora del Grupo Técnico de Vigilancia y Evaluación de Poblaciones Indígenas Amazónicas durante los años 2002 al 2012. Fue alta comisionada sanitaria del Ministerio de Salud en la emergencia sanitaria en el departamento de Loreto en 2016 y recibió el premio CDC Washington en el año 98 por el programa de educación sanitaria de Radio Silvestre para poblaciones indígenas en 1998. Licenciada Nelly. Buenos días a todos y agradeciendo a la oficina que siempre se encarga de hacerle un espacio a las indígenas a pesar de que muchas veces no es un tema considerado relevante, ¿no? El principal objetivo de esta presentación es invitarlos a mirar con atención a una población que muchas veces permanece invisible y solamente salta a los titulares cuando hay muchas muertes, como hace poco en Satipo, ¿no? O si no, a raíz de los tremendos problemas por la contaminación del petróleo. Pero mientras no salen estas noticias, pues no sabemos quiénes son ni dónde están, ¿no? Aunque últimamente han cobrado bastante relevancia dentro del problema del calentamiento global. Todos de repente nos hemos vuelto ecologistas y estamos mirando con atención a esa población que supo vivir desde antes de que se formara el Estado en nuestro país y en los otros países, ¿no? Y conservar el monte, la selva con bastante eficacia. Entonces, el tema que ahora voy a tratar es sobre la metodología, ¿no?, del análisis situacional de salud de los pueblos indígenas amazónicos. Ya. Ajá. Con esta diapositiva quería mostrar un poco la realidad, no solamente del Perú, sino de la región de las Américas, en la que estamos inmersos, ¿no?, sobre esa realidad pluricultural de esta región. Entonces, vemos que el 90% de esta población a nivel mundial se encuentra en América Central y América del Sur, principalmente en los países de México, Perú y Guatemala, que son los que tienen una población mayoritaria, ¿no? ¿Quiénes son? Los pueblos indígenas u originarios, como mencionaba al principio, tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, estuvieron antes que llegaran los españoles y diera el proceso de la conquista, de la colonia, ¿no?, hasta el día de hoy, y que conservan todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, políticas, ¿no?, y que se autorreconocen como tal. Entonces, ese es el principal criterio para poder decir quiénes son, ¿no? El mapa del Perú, donde vemos que están prácticamente en una gran parte de nuestro territorio nacional. Y hay poblaciones indígenas en la sierra, los aymara, los quechuas, y en la Amazonía están en 11 departamentos, ¿no? Como muestro en el cuadro en la tabla del último censo del 2017, podemos ver que hay un total de 2.703 comunidades, ¿no? El 2007 se encontraba como resultado del censo a 51 pueblos, el 2017 hay solamente 44 pueblos. Los departamentos que tienen mayor número de comunidades son Loreto, Junín, Amazonas y Ucayali. Sin embargo, en Junín sucede algo muy llamativo, ¿no?, que es que ellos mencionaban que tenían
¿dónde está? Que tenían 238 comunidades y en este momento tienen 285, pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con ellos. Entonces, en el Perú tenemos 13 familias lingüísticas en la parte amazónica, 44 pueblos indígenas. La población que se ha encontrado en el censo 2017 es de 418.364 y representan el 1.3% de la población total, ¿no? Lo que caracteriza a estos pueblos es que han basado sus sistemas de salud en cosmovisiones propias, en una relación cuidadosa con su entorno, ¿no? Y que esto se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Este conocimiento, esta relación está basada en un conocimiento altamente especializado, ¿no? Y, como decíamos, con una relación respetuosa, eficiente y muchas veces austera en relación con su entorno natural. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que siempre llama la atención es que, o llamaba la atención porque está cambiando la situación, es que ellos cogían lo que iban a comer para ese momento, ¿no? Entonces no era, voy a hacer mi depósito, mi almacén, o voy a abrir chacras y chacras para tener cantidades, no. El trabajo de ellos era lo que yo necesito, eso es lo que voy a trabajar. El mapa actualizado del censo 2017, como decía, están en 11 departamentos, ¿no? Y estas son las poblaciones que se han encontrado. Hay un crecimiento de más o menos 80 y tantos mil habitantes entre un censo y el otro, en comparación con el país que ha tenido una tasa de crecimiento del 1%. Una de las tasas más bajas en lo que va desde el 93 que comenzaron los censos. ¿Cuál es el objetivo de la CIS de los pueblos indígenas? ¿Por qué es que el CDC en este momento tiene como un objetivo que mantiene a lo largo de los años, ¿no? Es un documento técnico que aporta evidencias sobre una situación de salud de la población indígena hasta que comenzó la oficina del CDC a hacer este trabajo, antes primero OGE, ¿no? Esto era prácticamente para el Ministerio de Salud un vacío. No había ningún documento oficial que hablara sobre la situación de salud de esta población, ¿no? Para aportar esta evidencia, se ha incorporado a la metodología que sea de un proceso participativo, ¿no? A fin de que se pueda incorporar su percepción, ¿no? Para que podamos comprender la complejidad en que se desarrollan estos procesos de salud, enfermedad y calidad de vida, respondiendo así al contexto pluriétnico y multicultural del país, ¿no? La finalidad de todos los ASIS es que permita una adecuada y pertinente planeación de intervenciones desde el Estado y la misma población. O sea, no lo hacemos solamente para documentar si están bien o están mal, ¿no? Entonces, voy a poner el énfasis en la parte intercultural, porque nuestra metodología es la metodología de los ASIS, ¿no? Pero esta parte de interculturalidad es lo que tiene de específico. Entonces, esta heterogeneidad cultural y demográfica, ¿no?, hace que se incorporen con mayor profundidad las variables culturales porque supera el campo biomédico. O sea, no es suficiente la metodología que se hace en todos los ASIS, sino que dadas las características de esta población, tenemos que mirar la parte cultural, social con especial atención, ¿no? Entonces decíamos que el ASIS de los pueblos indígenas conduce pues a la necesidad de comprender desde diversas perspectivas la complejidad del problema salud-enfermedad, ¿no? Y sobre todo trata de impulsar la participación de los mismos pueblos interesados en la determinación de sus problemas y necesidades de salud. ¿Por qué este énfasis? Porque cuando trabajamos con los ASIS,
nos encontramos que la información que existe es mínima, ¿no? Y también porque estamos midiendo a todos con una misma escala, ¿no? O sea, los indicadores nacionales son los mismos que los indicadores a nivel de la OMS, de la OPS, y son los mismos que aplicamos hasta el nivel de distrito, ¿no? Sin embargo, si hay una percepción diferente, hay una cultura diferente, entonces tenemos que tratar de entender eso para poder responder a las necesidades de esa población. ¿Qué es lo que hicimos para conseguir que nuestros ASIS sean interculturales y que incorporen la percepción de la población? Cuando comenzó este trabajo, el año 2002, firmamos un convenio con AIDESEP, que es una de las organizaciones más antiguas y más fuertes del país, ¿no? Que tiene el mayor número de pueblos indígenas afiliados a ellos, ¿no? Con la finalidad de que con el apoyo de ellos desarrollemos una herramienta analítica que permita dar cuenta de estas particularidades culturales, ¿no? Y cómo es la percepción de ellos. A la fecha tenemos elaborados 12 ASIS en diferentes pueblos, ¿no? Se ha podido trabajar de todos esos ASIS, como ustedes ven, las fechas son un poco así como desde el 2002, ¿no? Pero en el caso del ASIS del pueblo Nanti, que lo hicimos el 2013, se ha podido también hacer el 2003, se ha podido también hacer la actualización el 2013, ¿no? Y en este momento estamos culminando el ASIS de las 4 cuencas, más el río Chambira, estamos en la edición final, ¿no? Que ha sido un trabajo a solicitud del despacho, del ministerio, de la PCM, pero también de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son las fuentes de información que empleamos? Dado que no tenemos la suficiente información en nuestros registros. Entonces, trabajamos con fuentes de información primarias. Nuestra principal estrategia es la consulta con el pueblo indígena, entrevista a trabajadores de salud en los diferentes niveles, informantes claves y visitas a los establecimientos de salud de las zonas donde se está haciendo el trabajo. Y bueno, y las fuentes secundarias, las mismas que empleamos para los estudios de ASIS en general, ¿no? Poniendo especial énfasis también en toda la información que se haya producido en relación a este pueblo con enfoque social. Entonces decíamos que lo hacíamos a través de consulta, ¿no? Esta es la estrategia que permite que se cumpla la parte de la metodología que decimos participativa. Se convoca al pueblo y es el pueblo el que va a dar toda la información, ¿no? Es un momento, la consulta es un momento de diálogo privilegiado entre el pueblo indígena y el sector salud. El sector salud llega, entabla contacto con la población para poder conocer cuáles son sus principales problemas, ¿no? Se hace la recopilación directa de la información de lo que da la población asistente a estos talleres, se evalúan los sistemas de salud tradicionales, la evolución de sus relaciones y cómo es el acceso de esta población a los sistemas de salud, ¿no? Y a otros sistemas también. Ahí también se puede hacer una evaluación de cómo está siendo la respuesta social. En los talleres de consulta, para poder conseguir que estas poblaciones participen, tenemos primero reuniones con las organizaciones representativas, ¿no? Entonces, por decir, vamos a trabajar, ahora que hemos trabajado con las 4 cuencas, se ha tenido reunión con las diferentes organizaciones afiliadas a una mesa de trabajo que se llama Pionamut, ¿no? Entonces, con ellos se les presenta la metodología. A ese nivel se obtiene el consentimiento para poder realizar estos talleres, a pesar de que también ha salido la solicitud de parte de ellos, pero es parte de todo el proceso de una consulta, siguiendo las normas de la OIT y en este momento de la ley de consulta
que tiene el país, de consulta libre, de consentimiento informado, ¿no? Se hace una planificación conjunta y se validan las guías de trabajo y encuestas de morbimortalidad que vamos a aplicar en la zona. En los talleres, por zonas, participan los delegados de cada una de las comunidades, poniendo especial énfasis en la presencia de las mujeres, ¿no? Se utiliza el idioma local, los traductores son elegidos por la población y previamente se les capacita, se les orienta, ¿no? El trabajo por grupos es por temáticas, con las guías que se han aprobado en la reunión técnica, ¿no? Y al final cada grupo hace la presentación en la plenaria aprueba lo que cada grupo está presentando y todo esto se coloca en un libro de actas que queda como referencia tanto para ellos como para nosotros. Pongo bastante énfasis en lo que es la participación de la mujer. Hay algunos pueblos que con mucha facilidad, como por ejemplo el pueblo Ahuajún, las mujeres no tienen ningún problema de pararse al frente, de explicitar sus problemas, sus dificultades, pero hay otros pueblos en los que era bien difícil. Y sin embargo, la mujer es una fuente muy rica de información. Entonces puede darnos bastante información sobre lo que es la salud de la mujer, la salud de los niños, cuáles son sus relaciones con el resto de la comunidad, con la pareja, con las instituciones, cuáles son sus percepciones respecto a la evaluación de los establecimientos de salud. Y con esta metodología se ha conseguido, pues, en todos los talleres que hemos realizado, la participación decidida de ellas, ¿no? Otro de nuestros instrumentos para recoger información son las encuestas epidemiológicas. Y esto nos permite recabar información valiosa como, por ejemplo, morbilidad, que se tiene de los establecimientos de salud, pero que no siempre corresponden a un buen dato recogido. O de mortalidad, por ejemplo, en la que hay un subregistro muy grande. Entonces, estas encuestas nos permiten de primera mano recoger esta información, ¿no? Y el otro paso para completar con lo que es la participación es que nuestro compromiso es devolverles el ASIS. Ustedes han trabajado, han estado en los talleres, entonces vamos a entregarles el documento, ¿no? Aquí estamos con el pueblo achuar, devolviendo, entregando el ASIS a sus autoridades, ¿no? Una mirada rápida de cuáles son los resultados de esta metodología. El año 2003 hicimos nuestro primero ASIS amazónico. ¿Cómo lo hicimos? Aprovechando el censo del 93, en el que se hablaba de la población indígena, ¿no? Pero también trabajamos con su base de datos, viendo cuáles eran los distritos que tenían una población indígena mayoritaria. Y con esa información se pudo trabajar esto. Entonces, fuimos aportando información como, por ejemplo, cuál era la tasa de mortalidad infantil de los pueblos indígenas en relación al país, de estos pueblos cuáles eran los que tenían una mayor mortalidad y una menor mortalidad, el estado de las defunciones en esas poblaciones. Entonces, por ejemplo, veíamos que el 2000 la población del Perú moría antes de los 64 años. Y sin embargo, en estos distritos con población indígena mayoritaria, estaban muriendo a los 42 años. Vemos que hay una brecha bastante grande. Diferentes ASIS que trabajamos, ¿no? Y del que pudimos también comenzar ya a aportar información relevante, como por ejemplo en la microred Camisea, la edad de muerte de la población, donde encontramos en los menores de 5 años, que está pues el mayor, casi el 100% de la mortalidad, ¿no? Tuvimos la oportunidad también con esto de entrar a pueblos de contacto reciente, como los Nantis, que están en la Reserva Territorial Nahuac-Ugapacori, ¿no? Y se pudo presentar datos que hasta ese momento no se presentaban.
con recoger información de campo, pero también hacer alianzas. Ahí puse la foto de un lingüista norteamericano que había vivido años con los nantis y que haciendo esta alianza ellos nos sirvieron de intérpretes, nos proporcionaron la información de sus censos que habían recogido desde el 2003, ¿no? Y entonces pudimos establecer información que nos hace ver, por ejemplo, la vulnerabilidad demográfica de esta población, pero cómo con los años esto va mejorando a pesar de que todavía se encuentran ahí espacios de elevada mortalidad. El estar en esa zona nos permitió también determinar la estructura de mortalidad del pueblo nanti. Vemos en el periodo del 95 al 99, gracias a los censos, que la gente se moría principalmente de infecciones intestinales. Cuando ya comienza a entrar el proyecto de gas camisea, vemos que la mortalidad en infecciones respiratorias crece, ¿no? Entonces esto no es producto de una casualidad, sino de ese contacto. ¿Cómo se va modificando el perfil epidemiológico? ¿Cómo entramos en contacto con los nahuas? A raíz de un pedido de la Defensoría del Pueblo, que como ya ingresaba el gas de camisea, entonces habían entrado a visitar y encontraron a toda la comunidad con un tremendo brote de influenza, documentado en laboratorio gracias a que la brigada que entró para dar la atención pudo tomar muestras. Entonces la pregunta era cómo en un sitio tan remoto se podía encontrar influenza, cuando hacía un mes o 2 meses que recién había ingresado al país, ¿no? Entonces, recogiendo toda la información, se pudo plantear una probable ruta de diseminación del virus, encontrando que, por ejemplo, es una empresa argentina, encontrando que había ingresado un ingeniero, había llegado en vuelo a Lima, de Lima había tomado un vuelo directo a Camisea, y este señor en Camisea hace su cuadro. Entonces, le toman muestras, acá en Lima creo que había sido atendido, y el señor era positivo a influenza. Cuando entra, hay trabajadores nantis que se acercan siempre ahí a hacer labores pequeñas o se acercan a pedir ayuda y de esa forma había llegado la infección a las zonas a la zona donde está la población nanti, ¿no? Esto es un canal endémico de los brotes de EDA en esos momentos. También se puede elaborar con la información. Esto ya es un estudio de campo que hicimos ahí sobre cuál era la desnutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años. Como vemos, mientras el niño está lactando, los valores de desnutrición son bajos. Ya cuando el niño se libera ya no es alimentado con la leche materna, a los 4 años encontramos que el 100% de los niños tenían desnutrición crónica, ¿no? El análisis del pueblo achuar, solamente para ver el tratamiento, el énfasis que ellos ponen en su territorio, ¿no? Con la información de ellos se pudo delimitar todo lo que está en verde, es el territorio del pueblo achuar, que sin embargo está ubicado en diferentes, diferentes provincias y diferentes distritos. Entonces tenemos, por ejemplo, el distrito de Andoas, Pastaza, Morona, ¿no? Y también en el distrito de Trompeteros, ¿no? Entonces, hicimos talleres en todos estos, en todas estas microcuencas y se pudo trabajar lo que es el ASIS del pueblo achuar. Esto es un dato que recogimos ahí, donde ellos analizan cuál es la situación de su territorio. Un indígena sin territorio no tiene vida, y ellos lo tienen bien presente, ¿no? Entonces aquí nos hablan, por ejemplo, sobre el tamaño. Está el río Huituyacu, el río Setuche en el Morona y el Corrientes en Trompeteros, y cada uno va analizando, ¿no?
cuál es el tamaño, la seguridad y tranquilidad que hay, cómo está la biodiversidad, porque ellos se alimentan de lo que cogen del monte, ¿no? ¿Cuál es la salud? Vemos que donde no hay presencia de empresas petroleras, ellos consideran que están bien, pero donde hay presencia, no. ¿Y cuál es el control que ellos tienen sobre su territorio, no? Entonces, esto es importantísimo para poder evaluar cuál es la salud, no solamente del territorio desde el punto de vista de ellos, sino de la población, porque todo esto influye en ello, ¿no? Una percepción que se recoge en trompeteros sobre la situación de contaminación, ¿no? Entonces, cómo ellos ven que a pesar de que está la foto, evidencia del maltrato que se dio en el sentido ambiental a estos territorios, y cómo es que ellos sienten una especie de impotencia ante la falta de respuesta del Estado. Esto también repercute sobre su salud. Con las encuestas teníamos la base de la microrred Alto Marañón, ¿no? Entonces, estas eran las muertes que estaban registradas ahí. Pero si miramos la base de datos del ministerio, la de hechos vitales, era 0 muertes, ¿no? Pero sin embargo, con las encuestas pudimos encontrar que se habían producido más muertes que la que ellos tenían registrados, ¿no? La edad de las defunciones de los diferentes de los diferentes asís que hemos hecho, entonces vemos datos como que el 50% de la población achuar muere antes de los 4 años, los shipibo-conibos antes de los 40, los nantis antes de los 7, versus los 42 años de los distritos con población mayoritaria, ¿no? El shipibo-conibo, que fue nuestro primer asís con el que pusimos en prueba esta metodología, y lo interesante es la percepción que ellos tienen sobre medidas que se ponen. Por ejemplo, esto era respecto a las letrinas que construyó Foncodes a lo largo de toda la Amazonía, colocando letrinas a la orilla del río para que fueran visibles cuando uno pasaba por ahí. Entonces, ellos no lo usaban. Dice, ¿por qué no utilizan las letrinas? Pues porque está demasiado cerca de la casa y huelen, ¿no? Porque son muy estrechas, ¿no? Se ensucian pronto y dan asco, los niños no se acostumbran, está muy a la vista de todos. Eso, pues, bueno, pero ¿y qué tiene que ver? Entonces, la explicación que ellos daban es que a mí no me gusta que todo el mundo se entere que estoy yendo a cagar. Entonces, entro a la letrina, todos saben a qué estoy yendo, una sensibilidad muy especial, ¿no? Y porque son contrarias a algunas costumbres. Si hubiéramos tenido en cuenta esto antes de construir las letrinas, de seguro que teníamos más éxito. La evaluación del sistema tradicional que sigue vivo, fuerte, en la que, por ejemplo, cuando hay un cólico abdominal, las 17 comunidades primero acuden a las plantas medicinales, solamente una va al médico vegetalista, 4 comunidades dicen ir al establecimiento de salud y 3 acudir al promotor de salud, por ejemplo, ¿no? Y una definición sobre lo que es la salud desde la percepción del pueblo shipibo-conibo, ¿no? Y vemos el enfoque que ellos le dan, que no es, bueno, yo me siento bien, no me duele nada, estoy tranquilo. El enfoque de ellos es comunitario, ¿no? Entonces dice, es sentirse bien uno mismo y saber que la familia y la comunidad se sienten bien con uno. Es estar tranquilo sin hacer daño y sin recibir daño. Es una sensación física, sin dolor, pero también espiritual, sin envidias, sin sed de venganza, sin remordimientos, estar tranquilo, estar tranquila. Una definición bien completa y que habla de la cosmovisión de estos pueblos, ¿no? Conclusiones, el sujeto de análisis que desde un primer momento nos planteamos es el pueblo, o sea, no el distrito, no la circunscripción de una red, de una microred o de una didesa, es pueblo indígena, ¿no?
independientemente de la adscripción administrativa, ¿no? El pueblo indígena aporta una línea de base a partir de la cual se puede iniciar un proceso coordinado basado en la interculturalidad mutuamente responsable. O sea, el pueblo tiene que cumplir, pero también el sector salud tiene que cumplir con ellos, ¿no? La percepción de salud de los pueblos indígenas es asumida por el MINSA. Ese es un logro para los pueblos indígenas, pero también para nosotros. Los ASIS son documentos oficiales. Y toda la información que se incorpora ahí, el MINSA la adopta, porque es un documento oficial del ministerio. Con estos documentos estamos aportando insumos para la construcción de indicadores propios de los pueblos indígenas. A las organizaciones indígenas les permite contar con una herramienta para la planificación, para solicitar apoyo externo o para justificar sus petitorios, ¿no? Y también es una herramienta de capacitación para el personal de salud que ingresa a trabajar a esa zona. Generalmente a un serumista, ¿en qué le orientan? En lo que tiene que hacer en la posta, en los formatos que tiene que llenar, en los días que tiene que notificar, pero no le informan sobre cuál es la población con la que te vas a relacionar y a la que tienes que ofertar servicios de salud. Entonces, a través de estos documentos estamos aportando ¿no? El modelo de percepción de salud de enfermedad de los pueblos indígenas difiere del nuestro. Nosotros estamos como un sistema de salud occidental tratando de hacer que la población cumpla con las normas que decimos de prevención, ¿no? Y que acuda para su control sin tener en cuenta de que ellos tienen, por ejemplo, dos fuentes, dos orígenes de enfermedad, ¿no? Las enfermedades de la naturaleza o de daño, que son porque alguien le tiene envidia y entonces contrata al curandero para que les envíe un virote y se mueran, o porque rompieron con una norma y de repente se fueron al entierro de una persona que ha fallecido teniendo a un niño pequeño. Eso también va a tener repercusión sobre la salud del niño. Y tienen otra fuente que son las enfermedades de Dios, que son la malaria, la tuberculosis, las iras, las sedas. Pero para esto ellos tienen diferentes sistemas para responder. Entonces tenemos el sistema familiar que también nosotros lo tenemos, ¿no? Si te duele el estómago, tómate un mate de manzanilla, ¿no? O si te duele la cabeza, no sé, te tomas algo, en plantas medicinales me refiero, ¿no? Pero también tienen un sistema especializado tradicional, que ya es el curandero que tiene que curarle del daño, el que le tiene que curar del cutipado y todas esas cosas. Y un sistema comunitario, que es donde se ubican los promotores de salud. Esa es la única entrada que tenemos como sistema de salud occidental. Entonces, no llegamos porque hay una barrera cultural que no sabemos entender ni afrontar, y porque hay una barrera geográfica. Una de las características de estas poblaciones es que están en zonas dispersas, de difícil acceso, a los que casi no llegan los servicios de salud, y si llegan, llegan en pésimas condiciones. ¿Cuál es la oferta del MINSA frente a esta realidad? Ofertamos programas nacionales, ¿no? Para todo el país lo mismo. Establecimientos de salud de primer nivel de atención, pero con poca implementación, casi sin personal, sin medicinas. Personal de salud que llega ahí a trabajar mayormente mestizo y de nivel técnico. Personal de salud sin preparación previa sobre la cultura, la tradición. Y la atención de salud es de modo occidental, no adecuación cultural, ¿no? ¿Qué es lo que nos demandan los indígenas? Que se tenga en cuenta su sistema de salud tradicional, que el personal de salud profesional, como mínimo, haya una mujer en el establecimiento. Si hay una mujer, las mujeres van a tener acceso a la atención de salud. Si no hay una mujer, las mujeres acudirán a llevar de repente al hijo, al familiar enfermo, pero no irán a hablar de sus problemas de salud propios de ellas, y más si tienen que ver con
la salud reproductiva, ¿no? Solicitan que el personal técnico sea propio del pueblo, ¿no? Que conozca su cultura, que hable su idioma. O el personal de salud que tenga conocimiento y respeto de sus tradiciones y cultura, ¿no? Y que haya un mayor control del personal de salud. Acabamos de salir de la CIS, de las 4 cuencas, y la principal queja de todos los trabajadores de salud es que no hay supervisiones, no hay visitas desde el nivel de la red, peor desde el nivel de la direza, ¿no? Y entonces, ahí no hay quien vea cómo se está trabajando. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Ante la evidencia de brechas, se avanza muy poco en las soluciones, ¿no? Las instituciones son reacias. Entonces, por ejemplo, ahora con los indígenas reclamando por los derrames petroleros y todo, ¿qué es lo que decimos? Es que estos quieren plata. Pero no tomamos en cuenta que sus ríos, que sus tierras, están todas contaminadas con petróleo. Están comiendo pescado con petróleo, están comiendo animales con petróleo, ¿no? O los niveles elevados de mercurio en la población Nahua, por ejemplo, en la reserva Nahua Cugapacori, ¿no? Hay una interculturalidad declarativa y no participativa, porque no es fácil trabajar con los indígenas. Entonces, no es fácil sentarnos en un escritorio y escuchar que le amontonan todas las quejas, pero si vamos a la zona, encontramos que esas quejas no son por gusto. Hay una razón en la situación de ellos, ¿no? Y hay un doble lenguaje oficial. Ahora más que nunca que hablamos de que la Amazonía es importante, es el pulmón del mundo, sin embargo seguimos dando concesiones forestales, concesiones petroleras, ¿no? Y aquí no estamos siendo coherentes, ¿no? Entonces hay ese doble lenguaje oficial. La Dirección de Salud de los Pueblos Indígenas, que antes no había nada, después estuvo la estrategia, después estuvo la dirección, interviene desde el nivel central, y eso de veras que es un lujo, ¿no? Porque antes no había nada de atención especializada para los pueblos indígenas, ¿no? Ahora ya se les asigna un presupuesto, siempre insuficiente, pero ya se puede hablar de un presupuesto para la atención de estas poblaciones. Sin embargo, falta fortalecer los equipos a nivel regional y local, porque se salen los del nivel central y aquí no pasó nada, ¿no? Está el riesgo de homogenización, englobando en el término indígena a todos los pueblos. Entonces decimos, nuestros servicios tienen que ser interculturales. Entonces, en todos los establecimientos de salud, ¿qué vamos a darle? Vamos a darle cabida, por ejemplo, a los curanderos. Es algo que se está hablando, ¿no? Sin tener en cuenta que cada pueblo tiene su sistema de salud especializada y que de repente meterlos dentro de un establecimiento de salud no va a ser lo efectivo que resulta para ellos en su propio ambiente. En nuestra relación con los dirigentes, vemos que la situación coyuntural, ¿no?, de los pueblos indígenas, las amenazas contra su territorio, hace pues que no se ocupen de salud para nada. Entonces vamos a coordinar y no tenemos contraparte. ¿Por qué? Porque es más importante la reunión que van a tener, el movimiento que van a hacer, y cuándo se preocupan de salud, cuando hay epidemias y cuando hay muertos. Igual que nosotros a estos niveles, ¿no? Entonces, tenemos con todo este trabajo de abrir ese espacio, de hacerlos visibles, respetando un acercamiento de interculturalidad, propiciando su participación, con la finalidad de respetar su derecho a vivir una vida humana auténtica, ¿no? Gracias. Muchas gracias, licenciada Melvi. Agradecemos también la conexión que ha realizado el Hospital San Bartolomé, Larisa Chanca, Epidemiología, del Hospital San Juan de Lurigancho, Epidemiología de Ancash, de la Direza Callao,
de la DIR Lima Centro, Epidemiología DIR Sapol, Red Bagua, Red Moquegua, Red Bellavista, un afectuoso saludo y los invitamos a, para el día de mañana, volver a conectarse y participar del tercer día. Mañana se van a realizar 2 teleconferencias, desigualdades en salud y modelos matemáticos en salud pública. Muchas gracias por su participación.